viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Capítulo 8. Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hatús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Hilom, Jesaías hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Johanán hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elaiflet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Hasabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén,
Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y con él Eleazar hijo de Finees, y con ellos Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición del devocional Raíces, un devocional de la Iglesia Bautista Peniel con el propósito de profundizar en la palabra de Dios para ser una iglesia formada, alineada y viva por la palabra de Dios. Bienvenido a este nuevo devocional. Hemos estado estudiando, leyendo y meditando en el libro de Esdras y hoy llegamos al capítulo 8. En el capítulo 8 de Esdras arranca con un listado de personas que vienen de Babilonia para Jerusalén. Es un segundo viaje, es una segunda ola de personas que vienen para unirse a lo que había empezado años atrás bajo el reinado del rey Ciro y bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa. Eso lo vemos en Esdras capítulo 1 y de ahí en adelante. Ahora el capítulo 8 inicia con un listado y lo está contando Esdras en primera persona. Esdras es el líder que dirige este segundo viaje. Y tal vez si tú eres como yo, cuando ves listados así largos en la Biblia, probablemente los quieras evitar. Pero he aprendido que aún en esos largos listados, Dios tiene detalles importantes para ti y para mí. Por ejemplo, arrancando el listado en el versículo 2, nos menciona a Finés y a Gersón. La palabra dice así en el versículo 2, de los hijos de Finés, Gersón. Más adelante dice, de los hijos de Itamar, Daniel. Este Finés del cual se menciona aquí tiene un trasfondo muy interesante contado en el libro de Números capítulo 25. Resulta que el pueblo había caído en desobediencia y Finés fue un hombre que demostró pasión, celo y deseo de obedecer al Señor de una manera bien especial. Por esa razón, en Números 25 leemos que el Señor hizo un pacto directamente con esta persona, con Finés. Siglos después vemos a uno en su linaje, Gersón, del cual no sabemos nada más, encabezar la lista de los que regresan a Jerusalén. Y de la misma manera, en el mismo versículo 2 vemos a Itamar y a Daniel. ¿Itamar quién era? Itamar era uno de los hijos de Aarón. No sé si te suena familiar el caso del fuego extraño. En el libro de Levítico capítulo 10, la palabra nos cuenta una historia en donde 2 de los 4 hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Se acercaron al altar a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda, pero a su manera, a su estilo, de la manera que a ellos les parecía, y a Dios esto lo desagradó al punto que les quitó la vida ahí en el momento. Estos 2 personajes eran hijos de Aarón. Bueno, Itamar, el que estamos hablando aquí en Esdras, capítulo 8, versículo 2, era también hijo de Aarón y él pudiéramos decir que sobrevivió a este episodio, lo cual nos muestra que probablemente se comportó como se tenía que comportar, que hizo lo que tenía que hacer y que fue parte de ese linaje de Aarón, de sacerdotes que seguirían sirviendo. Por esa vida de devoción por parte de Itamar, ahora vemos a un Daniel. No es el Daniel el profeta, no es un personaje conocido, famoso en la Biblia. Es simplemente alguien del linaje de Itamar que ahora tiene un lugar de eminencia, de liderazgo, por parte del legado que recibió
de sus antepasados. ¿Y qué quisiera yo rescatar de estos dos personajes que vimos aquí? Esto lo que me muestra es que nosotros como creyentes vamos dejando un legado, vamos dejando una herencia espiritual de la cual nuestros hijos, nuestros nietos y nuestro linaje algún día van a echar mano y se van a beneficiar de ella y se van a inspirar en ella. Así que cuando tú y yo decidimos vivir para el Señor, no solamente estamos afectando nuestra vida de una manera positiva, obviamente al acercarnos a Dios, entramos en su pacto, entramos en su bendición. Al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, no solamente entramos al camino, entramos a la verdad, entramos a la vida, sino que también, muchas veces sin saberlo, estamos dejando un legado de bendición para nuestros hijos que pudieran venir después nuestro. Así como Finés, así como Itamar, vemos aquí que siglos después, descendientes suyos son los primeros en encabezar esta lista. Y de estos que encabezan la lista, repito, no sabemos nada de ellos, pero sí sabemos mucho de Finés y de Itamar. De la misma manera, mi hermano, tú y yo, no solamente estamos bendiciendo con nuestras vidas al Señor y a los que están alrededor nuestro, sino que pudiéramos estar dejando un maravilloso legado para futuras generaciones. Continuando con el listado, termina el listado y en el verso 15 dice que Esdras pasó revista y se dio cuenta que no había nadie de los hijos de Leví. En otras palabras, no había levitas con ellos. ¿Y por qué era esto importante? Porque la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que la tribu encargada y separada para servir en el templo y todos los quehaceres de este mismo eran los de la tribu de Leví. Entonces era de suma importancia que vinieran levitas con ellos para poderse encargar de el servicio en el templo. ¿Y qué nos muestra esto de Esdras? Nos muestra que era un hombre que quería hacer las cosas de acuerdo a los preceptos y a los mandatos de Dios. Nos demuestra que era un hombre que vivía para agradar a Dios y no a los hombres. De esto podemos rescatar, mi hermano, tú y yo, que de la misma manera tú y yo tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir para agradarle a Él. Tenemos que vivir para adorarle de acuerdo a la manera que Él lo ha establecido. Esdras pudo haberse hecho loco, venían de un viaje largo, las condiciones eran difíciles, pero él se detuvo y mandó a llamar a algunos levitas que vinieran para sumarse al trabajo de la obra. Y más adelante, en el versículo 21, cuando finalmente llegan los levitas y se suman al grupo, entonces ahora Esdras hace algo muy especial. En el versículo 21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Y menciona las razones por qué el ayuno. Mira lo que dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué gran lección podemos sacar de allí tú y yo. Ya tenía el equipo completo, tenía lo que necesitaba, pero ¿qué hace Esdras? Convoca ayuno y oración. Número 1, para afligirse delante del Señor. Y número 2, para pedir un camino recto, para pedir su bendición, para pedir su compañía, para pedir su buena mano sobre ellos. Y más adelante vemos que el Señor así hizo, el Señor así respondió, el Señor se manifestó en este viaje. Qué gran lección podemos sacar de allí. Tú y yo, antes de emprender cualquier camino, antes de emprender cualquier proyecto, es presentar nuestras vidas delante del Señor, que nos examine, pero también para que nos pueda bendecir, entender que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen es del Señor, entender que cada día de nuestras vidas debe ser presentado delante del Señor porque Él es el que sostiene absolutamente todas las cosas. Entender que en Él es que existe todo y que de Él dependemos y que a Él le pertenecemos. Mi hermano, todo el libro de Esdras viene presentando esta misma temática y es poner las cosas de Dios primero antes que nada. Bien lo dice el Nuevo Testamento, busca primero el reino de Dios y su justicia
y todas las cosas te serán añadidas. Qué grandes lecciones nos está dando el libro de Esdras. En capítulos pasados vimos que lo primero que vinieron a hacer fue restablecer el altar, restablecer el templo, y de ahí siguen adelante. Mi hermano, tú y yo necesitamos restablecer el culto a nuestro Dios primeramente, darle a Él la prioridad, para entonces ver la buena mano de Dios en todo lo demás. Yo espero que esta meditación te bendiga, te anime, te exhorte, te empuje a ir por más, como lo ha hecho con mi vida propia, y podamos seguir juntos meditando y profundizando en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces,